Buenas noches, maestro y compañeros de asignatura de la materia Derecho del Trabajo. Con el permiso de ustedes, empezaré a hablar sobre el tema la desregularización jurídica en el derecho laboral en México. Como primer punto del tema, hablaré sobre lo antes comentado. Posteriormente, daré mi opinión personal y por último una crítica a dicha lectura. Comencemos, compañeros y maestro. La concepción de la desregulación jurídica, leyendo la síntesis, nos dice lo siguiente. La idea de regulación jurídica nos indica por simple significación algo que está en proceso de extinción, de flexibilización o de negación. Como concepto, el término de regularización hizo su entrada a la discusión pública sobre la economía y su conducción a partir de la teoría económica neoclásica, principalmente del pensamiento económico desarrollado en la Universidad de Chicago en las últimas décadas del siglo XX. La desregularización económica significa la eliminación de cualquier restricción o actividades económicas impuestas por gobiernos a los agentes económicos, con lo cual el objetivo sería liberar las fuerzas de mercado, evitando en todo lo posible los obstáculos y trámites burocráticos para el establecimiento y operación de las empresas, en general de los agentes privados. La intervención del Estado vista como obstáculo, como traba. En la lógica de esa idea, la regulación jurídica en el ámbito de la economía forma parte de ese intervencionismo estatal que impone restricciones a los agentes económicos para su libre desarrollo. La desregulación jurídica se ha convertido en la técnica más característica de la sociedad global del perfil neoliberal, que desde el derecho colabora en el adelgazamiento normativo del Estado. Posteriormente, en México, compañeros y maestro, si me permiten decirlo, se hizo una reforma en el 2012 a la Ley Federal del Trabajo hacia la desregulación jurídica en el derecho laboral en México. Sobre esos puntos habla de que México se aprobó en octubre del 2012 la reforma de la Ley del Trabajo, ley que regula las relaciones laborales de los trabajadores del sector privado. Con esta reforma, entre otras cosas, se puede conservar una tendencia de regulación jurídica por intervención a una de las más importantes legislaciones laborales vigentes en México, pues el Estado, a través del Congreso de la Unión, reformó disposiciones jurídicas que tutelaban el trabajo de las personas con el objetivo de flexibilizar los aspectos que se consideran como obstáculos a la competitividad de las empresas. Una forma efectiva
de ilustrar el impacto negativo que la desregulación jurídica ha tenido en el mundo del trabajo es dar cuenta del aumento de la precarización laboral en los últimos años en México. Si bien la precariedad laboral ha venido profundizándose desde hace más de 2 décadas, la reforma laboral de 2012, que concretó el modelo de regulación de las relaciones laborales, le ha dado un nuevo impulso a legalizar formas de contratación que precaricen el empleo. Maestro y compañeros, con el permiso de ustedes procederé a dar mi opinión personal o punto de vista de la desregulación jurídica del trabajo en México. Desde mi punto de vista, quiero expresar que puede existir un Estado con derechos laborales, es decir, un Estado concentrado en reforzar la función de control social y policíaco, mientras que reduce al mínimo la regulación de los agentes económicos y deja en total libertad a los sujetos en sus transacciones en mercado, incluido el mercado laboral, sin importar las condiciones de desigualdad en las que pactan los entes económicos. Ese rasgo de resentimiento que adopta en el contexto de globalización incluye un vaciamiento normativo de derecho público, le hace perder legitimidad al provocar pérdidas sustantivas en el ejercicio de derecho de las partes de los trabajadores. A su vez, como tercer punto de esta videolectura, manifestaré mi crítica a la legislación mexicana sobre el trabajo. Al respecto, quiero expresar que nuestra legislación, reglamentada por la Ley Federal del Trabajo, fundamentada en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege medianamente a los trabajadores, ya que en la actualidad sí se cometen muchas injusticias en contra de los trabajadores, tales como el salario mínimo que tienen no es suficiente para que subsistan sus familias. No es real y además ha habido dentro de los trabajadores de los ámbitos federal, estatal y municipal que existen robos a los salarios de los trabajadores. Por ejemplo, el abuso de poder que tienen dentro de sus capacidades. Sin embargo, el salario es justo cuando se venga correctamente el salario y no de la manera contraria. Además, los trabajadores tienen prestaciones muy limitadas y el suscrito trabajador no demanda porque tiene miedo de perder su trabajo y así recibir represalias. Esto pasa en varios ámbitos desde mi punto de vista, desde mi crítica personal. Esto sucede y desde mi punto de vista no es correcto. Así que, compañeros y maestro, con el debido respeto, esta fue mi participación y estoy a sus órdenes y muchas gracias. Hasta pronto y buenas noches.